Gloria al nombre del Señor Jesús. Bienvenidos en esta hora a un tiempo de lectura bíblica, donde compartimos unos 10, 15 minutos máximo leyendo la palabra de Dios y tomando algunos versículos que saltan a la vista, que llaman nuestra atención para compartir una pequeña reflexión en torno a ellos. Así que te doy gracias por estar aquí estos minutos para leer la palabra, para comer el pan diariamente. Gracias a todos y a todas. Ya leímos en San Mateo capítulo 1 los primeros 17 versículos. Vamos a leer ahora la palabra de Dios en San Mateo capítulo 1, pero desde el versículo 18 al 25. Así completaremos el capítulo número 1 totalmente. Entonces dice la palabra de Dios allí en San Mateo capítulo 1, versículo 18. Lea conmigo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Gloria al nombre del Señor. Ahora quiero compartir contigo algunos versículos que me llamaron más la atención. Y lo primero que me llamó la atención es que la Biblia dice allí en el versículo 18, y se halló que había concebido del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Efectivamente, Jesús era concebido del Espíritu Santo, pero también era hijo de María. ¿Y esto qué significa? Esto habla de lo que es conocido como la doble naturaleza de Jesús. En otras palabras, Jesús era completamente Dios, pero también completamente hombre. Y es por esa razón que también en la Biblia se le conoce como el Hijo de Dios, pero en otros pasajes se le llama el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Entonces, recuerde que para que Jesús pudiera salvarnos, tenía que ser Dios. Pero para poder tomar nuestro lugar y pagar por nuestros pecados, Él tenía que ser hombre. Qué precioso es poder entender todo esto. Otro versículo que me llamó la atención fue donde dice: José era justo, era recto. Me llama tanto la atención esto porque esa gran rectitud, al mismo tiempo ese gran amor que este hombre tenía por su prometida, lo llevaron a tomar la siguiente decisión. No quiso, dice allí literalmente, no quiso infamarla. Es decir, no quiso difamarla, no quiso publicarla, exponerla a la vergüenza pública, ir a denunciarla. Y esto, hermanos, me está mostrando a mí el carácter de este hombre, el amor de este hombre, la rectitud de este hombre. ¿Y qué era lo que él estaba evitando? Que fueran a qué? A criticarla, a acusarla, a apedrearla, porque era la ley
Entonces él no quiso infamarla, no quiso denunciarla, exponerla a esa condena, a esa vergüenza pública y a lo que significaría luego. Qué gran lucha de sentimientos pudo haber en el corazón de este hombre, quizá pensando en una posible traición, pero al mismo tiempo luchaba por el gran amor que sentía por ella. Puede captar esa doble lucha, esa batalla, esos dos sentimientos que había en su corazón, una fuerza empujando en una dirección y la otra en la opuesta. Pero ¿cuál triunfó? Triunfó el amor, reforzado, claro está, por la visitación en sueño que le dio el Señor, explicándole que esto era el cumplimiento de la profecía. El cumplimiento de la profecía. Qué bueno es que podamos ser sensibles a la voz de Dios y a expandir nuestra mente para poder comprender mejor lo que pasa a nuestro alrededor, incluso en nuestra propia vida, cosas que no podemos entender con nuestra mente humana. Pero si buscamos en Dios dirección, Él nos dará sabiduría para poder ver las cosas desde otras perspectivas. A veces estamos en medio de planes divinos y no lo entendemos. Incluso a veces nos oponemos, estorbamos los planes de Dios. Hermanos, oremos para que Dios nos permita captar, entender y actuar en favor de lo que Dios quiere hacer. Milagros, sanidades, acciones para la salvación nuestra, de nuestras familias y de otros, que muchas veces no vemos, no entendemos lo que Dios está haciendo. Tenemos que aprender a salirnos de nuestros propios intereses para poder captar lo que Dios quiere hacer, lo más grande, lo más benéfico para todos. Amén. Y cómo no, otra de las cosas que me llama mucho la atención en este texto, en este pasaje que hemos leído, especialmente sobre todo lo que leímos, es el nombre. El nombre que le darían al niño. La Biblia dice que le pondrían por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Dios con nosotros. Ese niño no era otro, sino Dios con nosotros, tal como lo había prometido él mismo por siglos. Dios mismo vino. Así dice Isaías 35:4. Decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que nuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y nos salvará. Jesús significa eso, Salvador. Bendito el nombre poderoso del Señor Jesús. Así que qué bueno que podamos entender que ese niño no era otro que Dios con nosotros. Era Dios con nosotros. ¿Ah? Y ahora le voy a dejar algo para que usted también medite. Lea con cuidado cuando la Biblia dice allí, en el último versículo, pero no la conoció, hablando de que José no tuvo con ella relaciones conyugales hasta, o sea que después las tuvieron porque era normal. Las relaciones entre cónyuges eran una pareja que estaban esperando el momento de consumar su matrimonio. Y en ese proceso fue donde el Señor intervino para que la Virgen concibiera y diera a luz un hijo. Pero ellos no tuvieron relaciones hasta que nació su hijo, quien primogénito. O sea que después, uno, tuvieron relaciones y dos, tuvieron más hijos porque Jesús es el hijo primogénito, es decir, el primero, el hijo primogénito. Entonces me gustaría que usted estudie por qué no dice el hijo unigénito. Sabe que la Biblia en varios pasajes habla de que Jesús es el hijo unigénito de Dios, pero es el primogénito de María, el primero de María, pero el unigénito de Dios, el único de Dios. Le voy a dar algunos pasajes. Uno de los más famosos, San Juan 3,
16, otro San Juan 1:18, otro San Juan 3:18, otro primera carta de Juan capítulo 4 verso 9. Estudie esos textos y llegue a su propia conclusión basado en lo que dice la palabra de Dios, para que no descategorice a Jesús de lo que Él es, el primogénito, el unigénito, Emanuel, Dios mismo con nosotros. Muy bien, Dios te bendiga. Te pido, escribe en los comentarios cuál de los versículos que hemos leído te llamó la atención y por qué. ¿Qué te llama la atención de lo que hemos leído? Dios te bendiga. Nos vemos en la siguiente lectura bíblica.